Señor, disculpe, no escucho. Ok, ahorita vemos. Yo tampoco. Ok, buenas tardes. ¿Me confirman ahora si ya escuchan? Sí, señor. Sí, señor, ya. Excelente, vaya. Estábamos esperando ahí que se conectara la mayoría, ¿verdad? Para no estarnos ahí interrumpiendo mucho. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de Info 100, ¿verdad? Que sería el código de la materia. El tema que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con los algoritmos. Dentro de la agenda tenemos la reflexión y ya vamos al desarrollo del tema en concreto, ¿verdad? Alguien que me ayude a leer la reflexión, por favor. Solamente uno, rapidito, para que no perdamos mucho tiempo. Yo le leo, señor. Gracias. Aquellos que son realmente felices son los que han entendido y hallado el modo de servir a los demás. Excelente, ¿verdad? Si se recuerdan, durante toda la semana bueno, en las diferentes clases se ha estado hablando del lema ser más para los demás, ¿verdad? Entonces, esta semana pues toca hablar o esperar relacionar todo a esto de tal manera de que nos recordemos un momento, ¿verdad? De que siempre hay personas que están a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, que necesitan de nuestra ayuda. Pero para ello, primero nosotros debemos de ser capaces de sentirnos felices porque es lo que nosotros vamos a irradiar a los demás, ¿verdad? Y lo primero que les he dicho siempre es de comenzar con los de casa, para nosotros poder ayudarles y brindar nuestra ayuda, y si lo podemos hacer fácilmente con los de casa, lo vamos a poder hacer fácilmente con las personas que están alrededor de nuestro ambiente, ¿verdad? Ok, entonces eso sería con respecto a la reflexión. Vamos a cambiar esto por acá para ya pasarnos directamente a la otra parte. Ok, entonces me voy a ubicar en lo que es la guía de clase. ¿Me confirman si la logran observar? Sí, señor. Sí. Sí, Excelente, gracias. En esta sesión vamos a hablar acerca del método de la caja negra, vamos a mencionar los diferentes operadores que existen y vamos a hacer el diseño de un algoritmo. Y vamos a hacer, para hacer el diseño de ese algoritmo, vamos a hacer uso del software DIA. En su momento les decía que se puede utilizar el que sea más fácil para usted, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Si me voy a la segunda parte de la guía, les había solicitado que me ayudaran a avanzar un poquitito con la lectura para que nos abundara más el tiempo, ¿verdad? Así de forma generalizada, de forma rápida, nosotros vamos a estar haciendo uso de operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Cuando hablamos de los operadores aritméticos, son los que ustedes están acostumbrados a utilizar, ¿verdad? Estamos acostumbrados a utilizar el operador de exponente, multiplicación, división. Módulo quizás es lo nuevo, ¿verdad? Pero a medida vayamos avanzando, vamos a explicar el funcionamiento concreto de ese operador módulo. Básicamente, ese operador módulo lo que hace es devolver el residuo de la división, porque en una división normal, el resultado que nosotros obtenemos, en este caso, pues me devuelve qué parte de la división, cuando yo hago una división normal. Aquí es importante que ustedes se recuerden de las partes de la división, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que en el residuo me va a devolver, o el operador módulo lo que va a hacer es devolverme el residuo de la división. Entonces, pero igual, a medida que vamos avanzando, vamos a hacer ejemplos de eso. Pero eso es lo nuevo. Usted lo identifica acá como un porcentaje, pero realmente en el campo que lo vamos a aplicar se llama operador módulo o restos. Ok, luego están los operadores relacionales, que también tal vez en algún momento ustedes lo han utilizado. Menor que, mayor que. El operador igual, acá bajo el contexto de lo que vamos a trabajar, si yo quiero comprobar que si la edad de Juan es igual a la edad de Pedro, entonces usted tiene que utilizar doble signo igual.
Si yo quiero poner o decir la edad de Juan es diferente de la edad de Pedro, entonces usted va a utilizar el signo de exclamación igual y eso se lee distinto a o diferente a. Quizás eso sería como los dos elementos que debemos de tomar en cuenta, porque el igual nosotros lo hemos utilizado así normal, ¿verdad? Quiero ver qué más. Luego el operador menor, mayor, que eso nos va a servir para las comparaciones que nosotros necesitemos hacer en alguna condición. Luego vienen los operadores lógicos. Los operadores lógicos nos van a servir para evaluar condiciones compuestas. Y ahorita me explico con esto. Por ejemplo, una condición simple sería nota mayor a 10, por ejemplo, o nota mayor a 6. Esa sería una condición simple. Esto de las condiciones simples y condiciones compuestas está relacionada también con lo que son las oraciones simples y las oraciones compuestas que en algún momento ustedes ven en la parte de lengua y utilizan los conectores para unir esas dos oraciones. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo ahorita de una condición compuesta en donde yo les puedo decir, todos deben de poner atención y participar. Mi oración es, todos deben de poner atención y participar. Entonces yo les estoy estableciendo dos criterios, poner atención y participar. ¿Qué denota ese I? O acá lo tenemos como un doble ampersand. ¿Qué denota ese I? Cuando yo le digo a usted, usted debe de poner atención y participar. ¿Cómo entiende eso usted? ¿Se deben de cumplir las dos condiciones o se debe de cumplir solo una? ¿Cómo lo entiende? Ambas. Ambas, ¿verdad? Entonces el operador I, que sería este ampersand, ¿en qué tecla tiene el ampersand ahí en su máquina? ¿En qué tecla tiene el ampersand? Para los que tengan máquinas cerca. En la del 7. El En el 7. 7, ¿verdad? Entonces este operador y es sinónimo de obligación. Es decir, usted tiene que poner atención y tiene que participar. Es sinónimo de obligación. A veces sus papás les dicen, te levantas luego y asistes a todas las clases y haces la limpieza. Entonces, en la tarde probablemente que llegue su papá va a verificar si no hay un mensaje ahí del tutor, mire, ¿por qué fulanito no se conectó a la clase? O va a verificar si usted cumplió con la limpieza. Entonces tendría que haber cumplido todas las condiciones. En resumen, el operador lógico y, que es el ampersand que yo tengo marcado acá, es sinónimo de obligación, ¿verdad? Todas las condiciones se tienen que cumplir. Luego viene el operador lógico o, que es el doble rayita, también es conocido como el OR, y esa es una de las opciones, ¿verdad? Yo les puedo preguntar, ¿quieren estar en la clase o quieren ir a ver una película, por ejemplo? Entonces, no me digan la respuesta porque ya sé qué es lo que me van a decir. Pero cuando nosotros estamos utilizando el operador o, es sinónimo de opción. O a veces los papás les dicen, para tu cumpleaños, ¿querés que te compre los zapatos o querés que te compre ropa? Entonces, probablemente sus papás no les pueden comprar las dos cosas. Entonces, usted decide. Ahí usted dice, necesito más los zapatos o necesito más la ropa. Sinónimo de obligación, en ese caso de opción, perdón, el operador lógico o. Y luego viene el operador de negación, es decir, que yo les puedo decir, blanco, lo contrario sería negro. Pongan atención, lo contrario sería no pongan atención. Entonces, todos estos operadores los vamos a ir utilizando en las diferentes expresiones y los vamos a ir combinando, pero más que todos los operadores lógicos los vamos a utilizar cuando tengamos una serie de condiciones compuestas que nosotros queramos evaluar, ¿verdad? Cuando digo compuestas es porque está formado por varias condiciones simples, lo que les decía, poner atención y viene la otra condición simple que sería tomar apuntes, por ejemplo, y la otra condición simple que sería participar en la clase. Usted puede poner todas las condiciones que quiera y ahí se van a evaluar de acuerdo a que si todas deben de ser obligación o deben de ser opcionales, ¿verdad? Va, con respecto a los operadores lógicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No, señor, gracias. Ok. Vale. Señor, yo quería saber algo que Dígame. la última clase yo tuve unos problemas con la compu y le dije a usted, pero
creo que había que instalar un programa, ¿verdad? En la laptop. Entonces no sé cuál es el programa que hay que instalar. Lo de Helpings. En la página 1 de esa guía, ahí están los instaladores. ¿Sí? Bueno, y otra pregunta. Hay un laboratorio el miércoles, creo, sobre esto vendría. Sí, sobre esa clase que es lo único que hemos tenido. ¿Sí? Ok. Porque no podemos cambiar fechas y todo porque se vuelve desorden esto, ¿verdad? Vale, entonces nos vamos a la parte de lo que son la técnica de la caja negra. Fíjense bien, esta técnica sirve básicamente para que nosotros, tratemos de resolver lo que son diferentes problemas. Entonces, esta técnica de la caja negra va a estar formada por datos y por información. Partiendo de un problema, yo voy a identificar qué datos tengo, van a ocurrir una serie de procesos. A estos procesos nosotros les vamos a identificar como cálculos matemáticos o cálculos lógicos. Los procesos pueden ser cálculos matemáticos o cálculos lógicos y al aplicar o al ejecutar todos esos procesos se va a convertir en información. La información me sirve a mí para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué datos yo puedo tener? Yo puedo tener los datos de cada uno de ustedes con respecto a edad, con respecto a, digamos, zona donde usted vive, con respecto a datos de si usted tiene computadora o no tiene computadora, y de repente me diseño un pequeño algoritmo que nosotros ya sabemos que un algoritmo es como una receta de cocina, donde hay pasos a seguir para resolver un problema. En el caso de una receta de cocina, pasos a seguir para obtener un producto, ¿verdad? Que puede ser un postre, puede ser alguna comida en especial. Entonces, estos procesos me van a generar la información que me sirve a mí para la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué tipo de información? Quiero saber qué porcentaje de estudiantes de primer año ingresaron, por ejemplo, en el año, qué sé yo, 2015, digamos, por ejemplo, ingresaron en el 2015. ¿Qué porcentaje ingresó el año 2021, por ejemplo? Entonces, al procesar todos estos datos que se manejan de ustedes, se convierten en información y esa información nos sirve a nosotros para tomar decisiones. Ya entrando un poquito de lleno a materia, estamos hablando que los datos los vamos a conocer como variables de entrada y la información los vamos a conocer como variables de salida. En informática, el concepto asociado a variable significa, o podemos definir una variable como un espacio que se necesita para almacenar un dato, un espacio en memoria para almacenar un dato. Ese sería el concepto de variable. Entonces, las variables, si usted lo define en ciencias físicas, es una característica completamente diferente. Pero en informática, una variable es un espacio para que se reserve en memoria para almacenar un dato. Entonces, básicamente, si usted analiza el contexto, todo el medio ambiente, nuestros datos pueden ser datos enteros, pueden ser datos decimales, pueden ser datos alfanuméricos. ¿Me pueden dar ustedes ejemplos de variables variables que pueden ser definidas como alfanuméricas? Los escucho. Necesito que me den ejemplos de variables en donde yo pueda almacenar un dato alfanumérico. ¿Se entiende eso de alfanumérico? Hola, o me quedé yo solita hablando. No, hay 122 personas. Ajá, alfanumérico. Se refiere a que pueden ser letras y números, ¿verdad? Excelente, así es. En esa variable yo puedo almacenar letras y números. Un ejemplo de un dato alfanumérico. Podría ser, digamos, el peso de una persona, digamos, que viene compuesto por el número y, digamos, la unidad que se esté usando. Ah, excelente. El ejemplo, su nombre, perdón. Daniel. Daniel. Entonces, Daniel nos ha dado un ejemplo de un dato alfanumérico, peso. ¿Por qué? Porque él lo va a manejar como, en este caso, con un número acompañado de sus respectivas unidades. Pero supongamos que el peso fuera 75.2 kilogramos. Si yo lo defino así, ese sería un ejemplo de un dato alfanumérico, porque en esa variable yo voy a almacenar números y letras.
Pero si yo le quito las unidades, ¿en qué tipo de datos se convierte? Numérico. ¿Qué tipo? Numérico. Numérico, ¿verdad? Pero Decimal. de los números decimales, ¿verdad? Entonces, eso me va a servir a mí. Si yo usted me va a decir, mire, ¿y cómo sé si va a ser un alfanumérico o va a ser un numérico? Dependiendo si el peso, esa variable peso que yo tengo acá, lo voy a utilizar para hacer cualquier cálculo matemático, entonces yo tengo que decir que peso va a ser una variable en donde yo voy a almacenar un número. Pero si yo no necesito realizar ninguna operación, entonces yo voy a decir que peso va a ser una variable, si quiero definirla, con sus respectivas unidades va a ser una variable donde yo voy a almacenar un dato alfanumérico. Digamos que usted imagínese, si usted se quiere visualizar cómo es una variable, imagínese una cajita, como que fuera una cajita de fósforo y ahí yo voy a meter un dato ya sea entero, un dato alfanumérico o un dato decimal. Díganme ejemplos de variables donde yo almacene datos enteros, por favor. Edades. Número, Edad. ¿cuándo se quiere dar Días. un censo de población? Notas. Notas, notas sería decimal, censo de una población sería decimal. La cantidad de hermanos puede ser un dato entero, ¿verdad? Porque sí, nosotros a veces decimos, es mi medio hermano, pero no nos referimos a unidades, sino que a otro aspecto, ¿verdad? Entonces, Se podría decir ¿Hola? la cantidad de productos que uno compra, se podría decir. Sí, la cantidad de productos que usted compra y en este caso que se vendan en unidades completas, ¿verdad? Porque hay productos que se compran por libras y todo eso. Pero también cabe ese ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. Variables de entrada, variables de salida. Variables de entrada es como en matemática, les presentan un problema y usted identifica las incógnitas y luego hace un proceso para encontrar la respuesta de esa incógnita, ¿verdad? De esa variable que usted ha definido. Entonces, acá en informática vamos a hablar que las variables pueden almacenar datos enteros, pueden almacenar datos alfanuméricos y pueden almacenar datos, en este caso, decimales, ¿verdad? Al procesar todas esas variables de entrada, genero mi información, que en otras palabras, mi información van a ser las variables de salida. Y partimos acá con un pequeño ejemplo. Si alguien me ayuda a leer esto, por favor. Solo un voluntario o voluntaria. Yo, Gracias. permítame que me desapareció porque no lo tengo anclado. Hola. Vale, ya. Gracias. Bueno, dice, se ha ahorrado X cantidad en un banco a una tasa del 2.5% anual y se requiere saber cuánto dinero genera los X en un año. El próximo año ahorraremos la X cantidad más el interés devengado el primer año, pero a un plazo de 6 meses. ¿Cuánto dinero obtendremos a los 18 meses de ahorro? Gracias. Cuando nosotros tenemos el planteamiento de un problema, lo primero que tenemos que hacer es leerlo todas las veces que sea necesario hasta que yo lo entienda. Y eso significa también que si hay palabras que yo no las conozco, tengo que investigarlas. Del enunciado del ejercicio, ¿qué palabra ustedes no comprenden? ¿O todas las comprenden? Yo creo que sería devengado. Devengado, ok. ¿Alguna palabra más? Ok, devengado sería sinónimo de ganado, el interés que se ganó, ¿verdad? El interés, ¿comprenden en sí la palabra interés? ¿Comprenden a qué se refiere la palabra Sí, interés? señor. Excelente. Ok, entonces estamos hablando que básicamente cuando yo tenga el enunciado de un problema, vamos a darles el enunciado del problema, usted lo va a leer las veces que sea necesario y todas las palabras que usted no conozca tiene que ir a buscarlas, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo claro, entonces comienzo a pensar en mis variables de entrada. Yo acá le he puesto datos, pero mis variables de entrada.
Fíjese bien, en una variable de entrada, usted nunca me va a poner como variable de entrada un valor numérico. Por ejemplo, ahí en el enunciado aparece 0.25. Si usted me pone, por ejemplo, en el laboratorio, yo le doy un enunciado y le digo que me identifique las variables y me pone como variable de entrada 0.25, porque en el enunciado dice, 2.5, perdón, porque en el enunciado dice ese valor, y usted me pone que como variable de entrada es 2.5, significa, si usted me pone eso, significa que usted no ha comprendido el concepto de variable. Y le decía hace un momento, una variable es un espacio en memoria. Entonces, ¿qué significa? Ese dato 2.5 yo no lo puedo colocar. Si en el ejercicio me lo dan, es porque más adelante yo lo voy a utilizar en algún proceso, en algún cálculo matemático, pero yo no lo puedo colocar como variable de entrada. En mis variables de entrada tampoco puedo utilizar símbolos. Que voy a colocar esto, no puedo utilizar ni números, ni símbolos, ni nada, sino que en mis variables de entrada yo voy a tratar de identificarlas. Por ejemplo, acá me dice se ha ahorrado X cantidad, no me dice que ahorre $1000, ni $500, ni $60. Entonces, si se fija, me está dando un dato generalizado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ejecutemos el algoritmo, las cantidades pueden ir cambiando, ¿verdad? De acuerdo a la ejecución que se tenga. Entonces, otro aspecto bien importante, al momento que usted vaya a definir la variable de entrada, yo voy a colocar nombres cortos. No me puede colocar, por ejemplo, si usted me pone como variable de entrada cantidad, espacio, dinero, espacio, ahorrado, eso está malo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer los procesos, los nombres de variables demasiado largos y con espacio, todo eso nos va a generar problemas. Entonces, si a usted no se le ocurre así como poner un nombre abreviado, sencillamente ponga leyendas. Y en alguna parte del ejercicio usted pone una leyenda y dice, X representa la cantidad ahorrada al inicio del año. Entonces, en vez de poner cantidad ahorrada al inicio, yo solamente pongo como mi variable de entrada X. Igual también para mis variables de salida. Representa la cantidad al final del primer año, representa la cantidad al final de los 18 años. Entonces, eso es con respecto al momento de nombrar lo que son las variables. Dígame. O sea que las variables de salida siempre van a presentar el final de lo que es el procedimiento. Sí, ahí se van a guardar el resultado del cálculo que ustedes vayan a hacer. Por eso yo les decía, en algún momento ustedes resolvieron un sistema de ecuaciones y les decía encontrar la incógnita tal, por ejemplo. Entonces usted definía la ecuación, hacía todos los despejes y al final llegaba al cálculo. Entonces usted ponía y igual a 3 medios de x por, qué sé yo, más 60, por ejemplo. Entonces al resolver eso, este dato que me dé como resultado quedaba en esa variable y. Entonces, y y z van a ser mis variables de salida. Es decir, las que me van a guardar el resultado de lo que me están preguntando en el ejercicio. Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿cuánto dinero obtendremos a los 18 meses de ahorro? Porque yo comencé ahorrando una cantidad, pero el banco me está dando a mí el 2.5% anual, entonces al final de los 18 meses yo no voy a tener la misma cantidad, voy a tener un poquitito más. Entonces, en vez de estar colocando el nombre tan largo, yo le coloco Z representa la cantidad al final de los 18 meses de ahorro. Eso es lo que yo voy a tener acá en Z. Y así usted lo va a ir haciendo para cada uno de los enunciados que se le vaya presentando, ¿verdad? Ok, así de forma rápida ya les dije que un algoritmo narrado significa que aquí tenemos como una receta, los pasos que usted va a seguir para resolver o para realizar un proceso, ¿verdad? Y la forma más sencilla hay una de mano compararlo, levantada. la forma más sencilla, ahorita veo, la forma más sencilla de comprenderlo sería directamente, en este caso, comparándolo con el algoritmo de una receta, ¿verdad? Ok, si me ayudan, ¿quién levantó la manito? Yo, señor, disculpe, solo una pregunta. Fíjese de que he tratado de descargar los contenidos que hay en la plataforma, pero siempre me tira de que no tengo conexión a internet y si tengo, y se me ha trabado la tablet desde que descargué algunos. Pues Vaya, si es gusta la lo vamos plataforma a en la ver que al está final, mala, ¿le porque parece? yo desde ayer he querido descargar cosas y siempre me dice lo mismo.
Ok, vamos a dejar eso al final, todas las preguntitas y problemas que tengan para descargar ya sea el programa o el material de la clase, ¿sí? Ok, gracias. Vale, muy bien. Ok, entonces el algoritmo narrado es esto, ¿verdad? El algoritmo esquematizado son los flujogramas. Por eso les pedí que me ayudaran ustedes a leer esta simbología para que fuéramos adelantando un poquitito más y hacer un pequeño ejemplo para que se tenga claro de cómo se va a llevar a cabo eso. En el flujograma, pues vamos a utilizar toda esta simbología. Hay dos, en este caso la salida impresa y por aquí hay que es la salida gráfica. En los flujogramas que nosotros vamos a hacer, usted puede utilizar cualquiera de los dos. En la práctica, pues al momento de leer el flujograma, eso me indica que este proceso se va a imprimir o sencillamente solamente lo vamos a mostrar en pantalla. Entonces, como estamos hablando de un algoritmo puede ser narrado o puede ser esquematizado. El narrado, les decía, va a ir paso a paso, que usted vaya a leerse como un manual, y el esquematizado es como que en vez de que se lea ese manual, se lee un flujograma. Primero haga esto, lo otro, allá, si pasa esto, lo otro. Entonces, por eso es que existen esos algoritmos esquematizados. Salida impresa, entrada de datos, procesos, decisiones. Decisiones es lo mismo que condiciones, ¿verdad? De forma general, creo que no se los puse ahí, pero todo programa, bueno, en una de las preguntas sí iba, todo programa lleva entradas o captura de datos, le vamos a poner. Vamos a ver qué pasa con eso. Le vamos a poner captura de datos, luego va validación. Después de validación vamos a poner procesos, ahí me equivoqué, procesos. Y después impresión. Es decir, que validaciones. Es decir, que eso van a ser los 4 pasos que nosotros vamos a estar agregando. Captura de datos, vamos a validar, ya vamos a comprender qué es eso de validar. Los procesos que ya les dije que son todos los cálculos y la impresión, mostrar el resultado en pantalla, ¿verdad? Entonces, para esto yo tengo que tener claro la simbología, ¿verdad? Por eso que ahorita solamente lo he mencionado para que nosotros comprendamos. Vamos a hacer un ejercicio, en este caso el número 2, porque está pequeñito para que comprendamos cómo es que va esto. Vale, fíjense bien, en el ejercicio número 2 me están dando una función. Ahorita nosotros no vamos a resolver la función con un valor en concreto, sino que vamos a dejar los valores generalizados y lo que se va buscando es que comprendamos cómo lo vamos a implementar a través de un algoritmo. Entonces me dice, construye un flujograma que permite encontrar la solución de la siguiente función. La función se llama f de x y es una función seccionada. Me dice que la primera sección de la función es 2x menos x. Esa parte de la función se va a evaluar para qué valores de x. ¿Cómo se lee ese símbolo? ¿Cómo se lee ese símbolo? Menor o igual que. Menor que. Menor o igual que, ¿verdad? Entonces me dice acá directamente. Cuando yo haga mi algoritmo, se va a ejecutar o se va a evaluar esta parte de la función si solo si x es menor o igual a 0. Pero si x es mayor a 0, yo voy a evaluar la función menos x más 3x. En otras palabras, lo que me está diciendo este ejercicio es que dependiendo del valor de x, yo voy a agarrar por el camino A, o dependiendo del valor de x, me voy a ir por el camino B. Eso es lo que me están dando, entonces yo voy a aplicar la metodología para representarlo a través de un flujograma. Entonces lo primero que yo tengo que hacer sería el análisis del problema. Entonces me voy a ir acá, que sería el análisis del problema, y aquí yo voy a colocar los datos y voy a colocar la salida. Me voy a traer esta imagen acá para que no estemos cambiando tanto entre archivos. Entonces venimos, y aquí tengo el ejercicio. Vamos a modificar eso. Aquí tengo el ejercicio y vamos a hacer
el análisis del problema. Para todo ejercicio que se le vaya presentando, lo primero que vamos a hacer es el análisis del problema. Es decir, que por ejemplo, para su proyecto, ustedes ahorita están en la etapa que como equipo, cada uno está pensando en qué problema va a resolver y después poco a poco van ustedes ir aplicando todo lo que nosotros vayamos viendo acá. Entonces, fíjense bien, me están diciendo que quiero un flujograma para resolver esta función. Entonces, voy a hacer mi análisis del problema utilizando la caja negra. Entonces, analicemos un momentito esta función y ustedes me tienen que decir cuáles van a ser mis datos de entrada y cuáles van a ser mis datos de salida. Y acuérdense que como datos de entrada yo no puedo poner un número, no puedo poner un símbolo, ¿verdad? Vale, le voy a dar como medio minuto para que analice bien esto y me dicen ustedes que colocamos como datos. Si se equivocan, no se preocupe porque estamos aprendiendo esto, ¿verdad? Para algunos va a ser como recordatorio y para otros va a ser nuevo esto. Por eso estoy iniciando desde cero, ¿sí? Vale, pasó el medio minuto. Ajá, ¿qué colocamos como datos? Dato sería X. Excelente, dato sería X, ¿verdad? Lo vamos a hacer un poquito más grande. ¿Será que ese sería mi único dato o hay algún dato más? Mayor o igual que. Ah, recuérdese que no podemos poner mayor o igual. No se puede poner porque acuérdense lo que les dije. Aquí no van símbolos, no van números, ¿verdad? Pero excelente participación porque probablemente muchos han de haber pensado lo mismo, ¿verdad? Entonces no puede ir mayor o igual que. ¿Qué otro dato coloco o eso es todo? Eso es todo, diría yo. Eso es todo, ¿verdad? Ok, gracias. Salidas, ¿qué coloco como salidas? F de X. Ah, f de x, ¿verdad? Entonces, como en los nombres de mis variables yo no puedo colocar tantas símbolos y cosas así, yo le voy a poner f de x. Si todavía hay alguien que no ha entendido por qué, si nos vamos al enunciado me dice, construye un flujograma que permite encontrar la solución de la siguiente función. Entonces, usted tiene que comprender que aquí le dice que si x es menor o igual a 0, se va a evaluar 2x menos x. Y si no, se va a evaluar la siguiente función, ¿verdad? Ok, entonces como yo ya tengo acá mi análisis del problema, si se fijan, la misma función me está diciendo f depende de x. Entonces yo ya puse acá x como mi dato de entrada. Entonces, si se fijan, si usted evalúa las expresiones que están en la función, yo no tengo ninguna otra incógnita, solamente tengo x. Entonces, ahora que yo ya tengo mis datos o mis variables de entrada, tengo mis variables de salida, voy a proceder a realizar el respectivo flujograma. Siempre, siempre, cuando se les dé un problemita, lo primero que van a hacer es hacer el planteamiento del problema. Cuando usted ya tenga esto, después de haberlo comprendido, lo que le está preguntando, comenzamos a hacer el flujograma. Para hacer el flujograma, acuérdense, vamos a ir con la captura de datos, validación, procesos, impresión. Esas 4 instrucciones las vamos a tener claras. Ok, entonces voy a hacer Tengo una duda. Hola. Arriba en el ejemplo anterior, en lo del que salía el, eso, cuando dice x menor o igual a 0, ¿por qué dice 0.0? Así lo quisieron colocar, pero es igual, 0. Puede poner solo 0 y no pasa nada, ¿sí? Bueno, gracias. Ok. Vale, entonces ahora nos vamos a ir, en este caso, a día y ahí yo voy a comenzar a hacer el flujograma. Vamos a ver si me deja copiar eso. Yo ya tengo mi análisis. Vamos a ver si me deja y si no, pues ni modo. No, no lo dejo. Vale, entonces yo voy a comenzar a hacer el flujograma. Entonces todo flujograma, cuando usted ejecute día, aquí le va a aparecer si no le aparece por defecto toda esta simbología de diagramas de flujo, usted se va a esta lista y aquí le va a aparecer un ML, base de datos, pero como con ustedes estamos con diagramas de flujo, esta es la categoría. Para indicar lo que es el inicio y el final del flujograma, yo tengo este símbolo acá. Puedo utilizar este. Ahí dice otro nombre, ¿verdad? O puedo utilizar el círculo que aparece acá y lo ponemos, ¿ves? Si se fija, solamente lo selecciono y lo pongo acá.
Entonces, siempre todo algoritmo, independientemente sea un algoritmo narrado o un algoritmo esquematizado, va a tener un inicio y un fin, ¿verdad? Entonces, si se fija, ya lo coloqué acá, copio y pego, y aquí abajo voy a poner el fin, y si es necesario moverlo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Vamos a ver aquí, lo puedo modificar. Si no me deja así fácilmente modificarlo, aquí está. Le vamos a dar doble clic. Va, fin. Entonces ya tengo mi inicio y mi fin. Todo algoritmo va a llevar eso. Entonces, si nos acordamos, dentro del algoritmo yo voy a colocar la captura de datos. Y si usted observa en la guía, acá les había puesto que este es el símbolo, ¿ve? Entrada de datos o captura de datos es exactamente lo mismo. En la captura de datos, usted siempre va a colocar sus variables de entrada. En la captura de datos siempre va a colocar sus variables de entrada. Entonces, viene usted acá, voy a buscar el símbolo de captura de datos, y si se fija, tal vez lo logra ver, acá dice entrada manual, entonces lo voy a seleccionar y lo voy a colocar acá. Entonces usted va a decir, bueno, ¿y qué coloco ahí? Lo que le acabo de mencionar, en la captura de datos siempre van a ir mis variables de entrada. ¿Cuántas variables de entrada tenemos ahorita? Una. Una, ¿que sería cuál? X. X. Entonces eso es lo que nosotros vamos a colocar acá en la captura de datos. Lo voy a ampliar un poquitito más. Entonces, no es que yo voy a poner las cosas al azar y todo eso, no, porque yo ya hice mi análisis del problema. Entonces, aquí yo voy a poner X porque es mi única variable. Si yo tuviese alguna variable más, entonces venimos, le vamos a poner por acá, vamos a ver si me deja editar esto. Le vamos a poner nada más una X, vamos a ver, una comita, perdón. No me está dejando editar, quiero ver si me aparece por acá. Si no, lo vamos a volver a poner. Aquí está el control. Viene usted, le pone X, y si quisiera otra variable más, si hubiera otra variable más, P, H, todas las variables que usted tenga, solamente las va separando por coma, ¿verdad? Vale, tengo X. Ya hice mi captura de datos. Después de mi captura de datos, dice que viene la validación. La validación es lo mismo que una condición, ¿sí? Ahora bien, una condición, usted sabe que las condiciones o decisiones las vamos a representar con el rombito. Entonces viene usted acá, ya hizo la captura de datos, ahora viene la validación. Y la validación es una decisión, y la decisión se representa con un rombito. Entonces me voy a ir por acá, vamos a buscar el rombito de las decisiones, y aquí está. Entonces vengo, me lo llevo para acá. Entonces, en este rombito yo voy a poner las condiciones que me están estableciendo en mi problema. En mi problema me está diciendo directamente, acá lo tengo, perdón, me está diciendo, si X es mayor, ¿cuál sería lo contrario de que X no sea mayor a 0? ¿Cuál sería lo contrario? Esa es la condición, aquí me la está dando, X mayor a 0. Lo contrario de eso, ¿cuál sería? Que X fuera menor a 0. Que X sea menor a 0. Entonces yo ya tengo aquí mi condición. Entonces vengo acá, lo que yo voy a hacer es colocar X, en este caso vamos a colocar la instrucción mayor. En el teclado usted va a observar que con la tecla Shift y el símbolo mayor, usted coloca eso, X mayor a 0. Entonces yo estoy colocando acá. Entonces una condición puede tener dos posibles resultados, un resultado verdadero o un resultado falso. Me explico con eso, que una condición puede tener un resultado verdadero y uno falso. ¿Sí se comprende eso? Sí. Ok, entonces la condición puede tener un resultado verdadero o puede tener un resultado falso. Entonces, como yo estoy iniciando acá con que mi condición sea mayor a 0, si eso se cumple, si se cumple que la condición sea mayor a 0, ¿qué voy a evaluar? Aquí me dice, mire, X mayor a 0, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar la función menos X más 3 por X. Eso es lo que yo voy a hacer. Ese va a ser el proceso que se va a evaluar si se cumple que la condición es X mayor a 0. Entonces viene, vamos a buscar el símbolo de proceso, que sería un rectángulo. Vamos a ver, aquí está. Proceso.
Entonces yo lo voy a colocar acá y yo voy a decir, voy a colocar mi variable de salida. F de X va a ser igual, porque esta es mi variable de salida, y aquí tengo la expresión. Menos X más 3 por X. Este resultado que me dé, yo lo voy a guardar en mi variable de salida. ¿Cuál es mi variable de salida? Mi variable de salida es F de X. Entonces yo voy a poner acá menos X más, ¿qué decía? ¿Más qué decía? 3 por X. 3 por X, ¿verdad? Entonces, este sería el proceso si se cumple la condición. Ese sería el proceso si se cumple la condición. Si se fija, si yo hubiese puesto solo menos X más 3 por X, estaba parcialmente bueno. ¿Por qué? Porque todavía me hacía falta colocar mi variable de salida, que es la que yo tengo acá en esta parte, que sería esta. Esta es mi variable de salida. Ahora bien, esto es si se cumple. Esta sería la parte verdadera de mi condición. ¿Qué pasa si la condición no se cumple? Si X mayor a 0 no se cumple, ¿cómo fue X entonces? Menor a 0. Menor a 0. Entonces significa que si fue menor a 0, yo ya no necesito poner otra condición, sino que sencillamente lo que voy a hacer es poner el proceso matemático. ¿Cuál sería el proceso que me está indicando acá? Hola. Disculpe por interrumpirle, es que dice Rebeca que sí la deja de entrar porque se cortó la luz y la sacó de la reunión. Ajá, ahorita ya la agregué. Gracias, Vane, ya entré. Gracias, Vane. Excelente, ya ve que estamos aplicándole de ser más para los demás, ¿verdad? Entonces les decía, si no se cumple que X fue mayor a 0, entonces ¿cómo fue X? Fue menor a 0. Es como que les diga, ¿verdad? Si alguien no es alto, ¿cómo es esa persona entonces? Baja. Bajito, ¿verdad? Si alguien no es gordito, ¿cómo es esa persona entonces? Delgado. Delgado. Entonces lo mismo acá. Si X no es mayor a 0, entonces ¿cómo es? Es menor o igual a 0. Entonces ya por defecto ya no es necesario poner otra condición porque se entiende. Si no es una cosa, se entiende que fue la otra. Entonces venimos acá, vamos a agregar en este caso otro proceso. Voy a volver a poner mi variable de salida f de x igual y decir el proceso 2 por x menos x. Entonces voy a poner 2 por x menos x. Y aquí está. Ahora bien, aquí tendría que unirlo, ¿verdad? Tengo que ponerle las rayitas y todo eso. El siguiente paso sería, ya hice procesos. Ahora me voy a ir a la impresión. Si se fijan, si se cumple, se va a ejecutar este proceso. Y si no se cumple, se va a ejecutar el otro. Yo no lo he sacado así de solo por sacarlo, sino que en el ejercicio me lo está diciendo. Ahora me falta imprimir. Entonces voy a utilizar el símbolo de impresión. Quiero ver por acá. Puedo utilizar el de lapicito o vamos a utilizar, quiero ver, eso vamos a utilizar. Aquí está la impresión. Bueno, sale un poquitito al revés. Ahora bien, al momento que yo voy a imprimir lo que son mis variables de salida. Entonces, ¿cuántas variables tengo que poner yo acá en mi impresión? ¿Cuántas variables tengo que poner? Ajá. ¿O cuáles variables? Una, ¿que cuál sería? ¿Cuál sería mi variable de salida? F de X. F de X, ¿verdad? Porque si se cumple, se va a hacer ese proceso y se viene para acá. Y si no se cumple, se va a hacer ese proceso y se viene para acá. Ahora lo único que me hace falta a mí aquí, en este caso, es dibujar la línea. Vamos a dibujar esta línea por acá para que ustedes vean mejor cómo va a quedar esta parte. Tengo que poner una línea aquí. Ahorita me va a quedar desordenado, pero igual la idea es que usted vea cómo va esta parte. Tengo que poner esta otra línea aquí. Aquí les estaba diciendo que aquí va a ir la línea en el caso de que sea, voy a utilizar esta que no tiene una forma concreta. Entonces aquí vamos a poner esto. No me gusta esto. Tiene que ser esta cuadradita que está acá, línea en zigzag. Entonces eso va a ser la parte verdadera. Aquí nos vamos a ir moviendo esto. Aquí voy a poner esta otra, que esta sería la parte falsa.
No hay, digamos, por ejemplo, como un estándar de que solo al lado derecho va a ser verdadero o al lado izquierdo va a ser falso. No, eso es ahí como usted lo vaya manejando, ¿verdad? Aquí solamente es cuestión que vayamos moviendo esto. Vamos a ver acá. Y lo ponemos. Aquí me voy a venir para acá. Vale. Y lo mismo, me hace falta una línea para unir esta parte aquí. Y aquí hago una línea normal. La ponemos, no fue por acá. Y este sería como el flujograma para esa solución, un flujograma básico. Ya sé que me pasa 5 minutos, rapidito, ya termino. Entonces sería así como básico. Y aquí aplicamos que todo algoritmo tiene un inicio, tiene un fin, entrada de datos, validación, porque la validación es sinónimo de una condición. Esta es la parte verdadera. Si yo quiero ponerle acá verdadero, si se cumple esta condición, y si no, pues aquí yo voy a poner la parte falsa, es decir, que si no se cumple. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos representar la solución a nivel de flujograma para esta función. Fíjense que tienen que ser bien, tienen que estar observando ustedes qué datos me dan, qué más información me da el ejercicio, porque básicamente yo no puse como entrada x mayor a 0, esto es una expresión, es una condición simple, entonces eso no me va a servir a mí para mis variables de entrada, sino que me va a servir a mí específicamente para mis procesos. ¿Qué proceso? Básicamente aquí lo que yo hice fue validar. Si x es mayor a 0, voy a hacer esto. Si x no es mayor a 0, es decir, que es menor o igual, voy a cumplir esto directamente. Es como cuando le dicen a sus papás, si pasas todas las materias, te voy a comprar esto. Y si no, pues no me estás pidiendo nada, por ejemplo. Entonces se va a ir por la parte falsa y una carita triste porque usted no cumplió con lo que su mamá le decía o su papá le decía, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta parte. Y de esta forma terminaríamos esta sesión. Sobre lo que yo he explicado ahora es lo que yo voy a preguntar el día miércoles. No voy a salir con ninguna otra cosa diferente, nada más a lo que he explicado. Solamente que recuérdese que tiene que usted, si usted quiere, ¿verdad? Puede ir practicando estos otros ejercicios que están acá, o pues comprender bien los pasos que nosotros vamos a ir desarrollando para poder solucionar esa parte de algoritmos. Con respecto a lo que hemos estado hablando, no sé si tiene alguna pregunta. Yo quería saber si eso del esquema sería la solución al problema al que sale ahí el ejercicio. Sí, este sería, gracias, este sería el flujograma. Flujograma, ¿sí? Este sería el flujograma. Vale, ¿alguna observación más? Señor, yo tenía una duda con respecto a la actividad integradora. Vale. No Solo vamos a concluir la clase, solo vamos a concluir ese tema y me paso, oiga, ¿sí? Vale, entonces entendería que ya no hay más preguntas sobre esto, ¿verdad? Vamos a pasar a la otra parte, espérenme. Vamos a ver.